Los comentarios aquí expuestos son responsabilidad única y exclusiva de los invitados y no de la Iglesia La Luz del Mundo ni de esta radiodifusora. Llega a tu corazón un concepto diferente en Radio Comunicación Humana. Los conceptos, motivos, el valor de la palabra y el fundamento de la doctrina de Cristo en un solo espacio. Nosotros conversamos. Los jóvenes de la Iglesia La Luz del Mundo dialogan temas de interés común. Aquí valoramos tu comentario. Tú tienes un espacio. Te dejamos la verdad a la luz de las Escrituras. Nosotros conversamos. Muy buenas noches, le damos la más cordial bienvenida a este su programa Nosotros Conversamos. Nos da mucho gusto que estén con nosotros en este día también que hemos preparado como siempre un tema pues muy interesante en el cual esperamos pues que las personas reflexionen, ¿verdad? Como siempre nuestros temas no son con la finalidad de que las personas se ofendan y mucho menos se sientan atacadas. Entonces hoy como hemos ya llevado una secuencia de temas relacionados a María, pues hoy también vamos a hablar un tema más no por molestarlos en lo que ellos dicen que se ofenden porque si no es nuestra madre y la ofenden, no, al contrario, queremos que reflexionen, que piensen. Entonces, para platicar de un tema que ya más adelante daré el título, quiero presentar a los panelistas que como siempre nos acompañan para hacer de este su programa. Nosotros conversamos un programa interesante. Hermano Ramón, bienvenido al programa. Dios te pague, César. La paz del Señor a cada uno de mis hermanos en este panel. Muy buenas noches a cada uno de todos los radioescuchas que nos hacen el favor de acompañarnos en esta noche, y como dices, ciertamente es un programa muy especial, sin afán, verdad, de molestar a ninguno. Esperamos que, pues ahora sí que por favor, verdad, no se van a sentir ofendidos, pues no es nuestro propósito de ofenderlos, sino que simplemente pues es un programa de conversar estos puntos y de manera pues aclararlos, verdad, a la luz de las Escrituras. Así es, también nos acompaña nuestro hermano César Núñez, bienvenido. La paz del Señor a todos mis hermanos en esta noche aquí reunidos. A toda nuestra radioaudiencia también buenas noches, y aquí estamos para platicar un rato. Así es. Isaías, también nos acompaña, bienvenido. Dios te pague, César. Siempre es un placer para mí estar hablando de estas cosas que siempre nos ponen a reflexionar. Vamos a estar aquí para hablar, ¿verdad?, de cosas que siempre son sustanciosas para nuestra vida espiritual, ya que las mismas nos permiten mirar el contorno en el que estamos hablando espiritualmente, si por donde vamos pues es el verdadero camino o si es un camino verdaderamente incorrecto, que nos lleva lejos de guiarnos hacia nuestro Dios, pues nos lleva lejos de nuestro Dios, ¿verdad? Son dos caminos nada más los que habla la Biblia. Tú ponte a pensar si el que hablamos pues te lleva del que hablamos te lleva a donde tú quieres ir, o te está alejando de donde tú quieres llegar. Entonces esperamos no confundir, esperamos no haya dudas, y pues si es que hay dudas esperamos de alguna manera aclararlas, César. Así es, también nos acompaña nuestro hermano César Flores, bienvenido. La paz, Señor, a todos mis hermanos que están aquí en el panel. Amén. Y a todo nuestro auditorio que nos hace el favor de estar con nosotros en esta hora. Es para nosotros una alegría que estén con nosotros, que nos permitan entrar hasta sus hogares. Y es importante, como dijo el hermano Isaías, yo quisiera traer, el Señor nos dejó una enseñanza a nosotros y nos dijo que paraos en los caminos y mirad y preguntarla por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andar por él. Así es. Y como recompensa dijo, hallaréis descanso para vuestra alma. Querido radioescucha, ¿has encontrado ese descanso espiritual al que se refiere el Señor? Te he invitado a que te quedes con nosotros. Este tema que traemos a la mesa es muy importante, y pues gracias por tu atención. Así es, también nos acompaña nuestra hermana Areli, bienvenida. A la paz del Señor sea con todos sus hermanos aquí en el panel. Amén. Y a todos los que nos están escuchando, ¿verdad? En esta noche les agradecemos, ¿verdad? Su momento, su hora,
como toda persona sabemos que tienen algo que hacer, pero nosotros en ese agradecimiento pues les agradecemos cordialmente el que se queden con nosotros unos instantes y nos escuchen. No solamente va a ser una palabra, sino con textos bíblicos basado en las Sagradas Escrituras, basado a lo que Cristo dijo, a lo que nuestro Dios dejó en las Sagradas Escrituras. En esta noche hemos de hablar. Los invitamos a que nos acompañen. Dios los bendiga. Bueno, ya escucharon a los panelistas que hoy tenemos en esta noche para platicar con ustedes de un tema muy interesante, al cual hemos titulado, bueno, las mismas personas lo llaman de esa forma, ¿verdad? Las letanías a la Virgen María. Ese es el tema que hoy nos ocupa en esta noche, en el cual vamos a platicar acerca de todo lo relacionado sobre qué es una letanía, qué son las letanías en sí, por qué la Iglesia Católica las usa en sus fiestas, velorios, reuniones, o de alguna manera también todo lo que tenga que ver con las letanías. Vamos a platicarlo en el programa de hoy, tanto en el programa de mañana, que ustedes lo saben, son programas en los cuales pues son completamente en vivo, los hacemos completamente en vivo aquí en Los Ángeles, y quiero como siempre dar la publicidad de nuestro programa para que sepan ustedes a dónde contactarnos, dónde encontrarnos. Como siempre, transmitimos en el 900 AM aquí en Radio Cali, en la zona metropolitana de Los Ángeles, a través de esta frecuencia, como también a través de internet, ya que los medios de comunicación pues hoy han crecido, pues tenemos esa oportunidad de transmitir también vía internet, y a través de las fronteras pues también nos escuchan, como en muchas partes, nos sintonizan en México, nos sintonizan en muchas partes. Entonces también les damos la página de internet para que se conecten con nosotros, donde estamos completamente en vivo transmitiendo para ustedes. Es www.nosotrosconversamos.com. Ahí estamos para ustedes, para que también nos escuchen completamente en vivo, o también en otra página que tenemos es www.ldmusa.org. Entran a la página y le dan clic donde dice radio, y también los manda directo hasta nuestra página donde estamos transmitiendo para ustedes en vivo. Si tienen dudas, preguntas, sugerencias de nuestros temas, no duden al escribirnos a nuestros correos electrónicos, que son radionosotros@hotmail.com y nosotrosconversamos@yahoo.com. Son dos correos electrónicos que tenemos para ustedes, en los cuales nos pueden escribir, dejar sus comentarios, lo que ustedes quieran, hablar de los programas que hemos tenido para ustedes, y también nos pueden escribir o sintonizar a través de o seguir, más bien dicho, a través de nuestras redes sociales, en las cuales tenemos dos para ustedes: en Facebook, en Nosotros Conversamos, y también nos pueden encontrar en Twitter, en @nconversamos. Estamos ahí completamente también para ustedes, para que nos escuchen, nos dejen sus comentarios, saludos. Y quiero mencionar también, hablando decimos que gracias a la tecnología pues nos escuchan. En España nos dejaban un comentario la semana pasada, en la cual quiero leer. Dice: Pablo Vargas nos escribe desde Bilbao, España, y nos dice que le gusta mucho nuestro programa, y que él menciona, nos manda muchos saludos, y que ojalá Dios nos siga ayudando en este propósito que tenemos de llevar la verdad a todo el mundo. Pues le agradecemos a Pablo Vargas desde Bilbao, España, que nos ha dejado este comentario. Y pues a todas las personas que nos escuchan, nos sintonizan, a Nadia Rodríguez un saludo, que nos está también sintonizando y nos deja un comentario. Como también, como siempre, nos saluda a Noemí Gutiérrez desde Guadalajara, Jalisco. Un saludo también para todas las personas que nos sintonizan. Y desde Torreón también nos mandan un saludo. Ivonne Armendáriz también. Bueno, un saludo para todas las personas que nos están escribiendo o nos dejan sus comentarios. Les agradecemos mucho, ya que este programa es gracias a ustedes, y nos da mucho gusto que nos sintonicen aquí localmente, decimos en Los Ángeles, o a través de internet en muchas partes. Bien, como ya mencionábamos, el tema de hoy nos ocupa es hablar de las letanías a la Virgen María. Bueno, a lo que la gente llama, ¿verdad?, la Virgen María, ya que en otros programas pues ya hemos platicado de que pues actualmente es un error llamarle Virgen. No porque la menospreciemos, decimos nosotros, no porque no la querramos o porque las personas digan que la menospreciamos. No. Nosotros le damos el lugar que María tuvo, ¿verdad? Y es precisamente el hablar de este tema, de ver realmente el lugar que María tiene. Y ya no digo tuvo porque decimos, sino que tiene actualmente. Ya que decimos, una cosa es el lugar que ella tiene, y una cosa es el lugar que la gente le da o dice que tiene. Y es precisamente hablar de eso, de las letanías.
porque hablar de aunque vamos a hablar de definición pues más textual, más oficial que dan sobre esto, pero en palabras más sencillas precisamente es eso. El hablar de letanías es hablar de títulos que los católicos dicen que tiene María. O sea, le están dando un lugar que no le corresponde. Un lugar que decíamos en otros programas, incluso hasta más grande que Dios, más grande que nuestro Señor, más elevado que los hombres de Dios. O sea, y cuando hablamos de esto, por eso las personas a veces se molestan y dicen, bueno, pero ¿por qué hablan de esto? Pareciera que no quieren a la Virgen, o hay gente que hasta se ofende y nos dice, bueno, es que es mi madre. Y bueno, está bien, o sea, nosotros no queremos quitarles el sentimiento o el reconocimiento que María tiene, o la Virgen, como le llaman ellos, tuvo. No, no, no. Pero sí queremos hablar de eso, ¿verdad? ¿Será correcto llamar con esos títulos que vamos a mencionar a continuación, que tienen, pues, la letanía que es muy larga, muy amplia? ¿Será correcto? O más bien pensemos también en otra cosa. Una cosa decimos si sí está correcto, pero también otra es, ¿Dios aprueba esto? ¿Dios estará de acuerdo que a María, la que fue madre de nuestro Señor, se le llame de esa forma? Entonces, quédese con nosotros, tenemos un programa muy interesante. Nuevamente quiero decir, estamos completamente en vivo en este programa, nosotros conversamos. Y aunque hoy, por ejemplo, y solamente lo quiero decir como un comentario, nosotros no estamos en contra de las festividades, ni mucho menos de que nosotros creemos que nuestro Señor nació. No sabemos el día, pero nació. Y aunque en estos días, precisamente el día de hoy por la noche, ya las personas se juntan y se dan regalos entre sí, que no es malo. O sea, no es malo el que se decían parabienes, no es malo que se den un regalo. Pero nosotros podríamos decir, ¿qué mejor regalo lo podemos darles a ustedes que hablarles la verdad? Amén. O sea, quizás en tu casa te van a dar algo material, tú les vas a regalar a tus hijos algo que no es malo, repetimos, no es malo. Pero nosotros, ¿qué mejor regalo podemos darles a ustedes que hablarles de la palabra de Dios? Amén. Precisamente de hablarles a ustedes que precisamente hay un Dios. Amén. Hay un Dios celoso que reclama para sí la honra. Hay un Dios celoso que quiere que pues las personas vengan al conocimiento de la verdad. Entonces nosotros no tenemos algo material que darles, pero tenemos este programa que por mucho amor lo hacemos, con mucho cariño para ustedes, en el cual queremos que ustedes entiendan y comprendan verdaderamente todo eso. Entonces el tema de hoy, las letanías a la Virgen María. Sí, César, y algo bien importante, es importante porque muchas personas desconocen lo que significa la palabra. Tal vez a algunos nos suena, pero es importante conocer qué significa la palabra letanía. Y de acuerdo a lo que ellos mismos han escrito, porque yo encontraba y buscaba en el diccionario, dice que es una palabra que no la han encontrado, pero la Iglesia Católica la ha puesto. Y dice que son oración colectiva y pública hecha a Dios, a la Virgen y a los santos, formada por una serie de invocaciones ordenadas. Eso es la definición de la palabra letanía. Sí, una letanía, siguiendo con la definición, está formada por títulos o atributos que Dios le ha dado, según la Iglesia Católica Romana, a María, de los cuales hasta hoy en día pues hemos encontrado un poquito más de 60 atributos, títulos, que la base razón son que Dios le ha dado a María. Podemos encontrar, ¿verdad?, un poquito remontándome a las palabras que decía César. Claro que cuando el Señor Jesucristo nació, pues hubo mucho gozo, hubo mucho Amén. gozo. Dice que incluso vinieron personas importantes de Oriente, Reyes, y traían regalos. O sea, el darse regalos no es algo malo, mucho menos regocijarse pues en este día, ¿verdad? La gran mentira consiste en que dan una fecha que no Sabemos. que en realidad no sabemos, ¿verdad? El día exacto en el que el Y Señor que Jesucristo Benedicto nació. XVI ya reconoció que no nació en ese día. Exactamente, pero ¿cómo le hacen para darle reversa a una tradición que ya durante muchos siglos pues han llevado? Entonces, yéndonos un poquito por esa línea, ya el Señor Jesucristo crece, ¿verdad? A la Biblia no hace mención de una sola vez en que el Señor Jesucristo haya considerado a su madre como una persona divina o como una persona a la que se debería de venerar.
hablando espiritualmente. Por lo consiguiente, los apóstoles no la consideraron como una diosa o como la madre de la iglesia primitiva. Ninguno de los apóstoles ni Jesús mismo dieron alguna vez a entender que le debería de venerar. Entonces, lo que la Iglesia Católica dice en su definición, que una letanía son títulos o atributos que Dios le ha dado a María, quisiéramos encontrar uno de ellos que se le haya dado a María como persona divina. En la Biblia la encontramos como una persona que perseveraba, ¿verdad? Amén. Unánime con los hermanos, en oración, en el impartimiento del pan, ¿verdad? Pero no es un atributo para que se le adore. O sea, porque no solamente a ella se le conocía como una hermana fiel, sino había más hermanos que también perseveraban fieles en la iglesia. En la iglesia. A María también se le considera como una mujer que halló gracia delante de Dios, Amén. ¿verdad? Una mujer bienaventurada. Pero si ese título o ese atributo que se le da de que halló gracia delante de Dios, se le puede considerar como para que se le adore o para que se le venere, en la Biblia también encontramos a otras mujeres también como ella, Sí. que también hallaron gracia delante de Dios y que también fueron mujeres piadosas, pero no se les adora, ni se les ha atribuido tantas letanías como hoy en día la Iglesia Católica lo ha hecho con María. Sí, pues yo solamente quiero hacer esta aclaración, es que esto es parte de una mala comprensión sobre las Escrituras, porque estábamos leyendo aquí donde la Iglesia misma católica da una explicación acerca de las letanías y en ella habla de la mención que le hace de decir pues la primera que dice Santa María. Ellos dicen que la expresión Santa María resume la totalidad de la experiencia de aquella a quien todas las generaciones se llaman bienaventurada. Dice, de aquella en quien el Todopoderoso realizó grandes cosas, y entonces dan una referencia bíblica. Pero decía yo, pues esta es parte de darle un entendimiento, una dirección equivocada a las Escrituras. Ellos dan como referencia que Lucas, capítulo 1, ¿verdad? Verso 48. Y efectivamente Lucas habla de ella, ¿verdad? Pero ella, aquí Lucas lo que hay que entender es de que el Espíritu de Dios que estaba en el apóstol, en Lucas, no da a María estos títulos, sino que simplemente está haciendo mención de lo que había dicho, la contestación que había dicho María, porque dice, si lo leemos, dice, desde el 47 dice, Lucas 1:47 decía María, según la narrativa de Lucas, dice, engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija, en Dios mi Salvador, hablaba María, porque ha mirado la bajeza de su sierva, pues desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones. Aquí Lucas únicamente está dando testimonio de un sentimiento que María en su propia persona estaba dando, ¿verdad? Pero en ninguna manera podemos tomar este verso o esta escritura bíblica como decir que Dios está dando testimonio de que ella es una mujer bienaventurada por todas las generaciones. Ciertamente es un sentimiento personal que está expresando María, y lo que hace Lucas aquí es darlo a conocer tal y como lo dijo ella, pero no lo dijo el Espíritu de Dios, no lo mencionó el Señor Jesucristo. Entonces no podemos tomar como referencia este texto bíblico para decir que la Escritura, la Biblia da testimonio de que María es todas estas invocaciones. La palabra bienaventurada, sí, de verdad sí fue bienaventurada María. Bueno, ¿verdad? sí. Pero esto no es suficiente como para que se le atribuya un culto, porque si nos acordamos en el sermón que el Señor Jesucristo dio en el monte, también llamó bienaventurados a muchos. Amén. Bienaventurados los pobres, bienaventurados los que lloran, pero no por ello se les atribuye también un culto, una adoración. Entonces, sí fue bienaventurada porque fue la persona en la cual nació el cuerpo de nuestro Salvador. Amén. Pero no es suficiente para que se le atribuya un culto, una adoración a María. Así es que el evangelista Lucas, aunque él no era un apóstol, pero sí el evangelista da claramente testimonio de los hechos que sucedieron nada más, ¿verdad? Sí, lo que María estaba expresando ella personalmente. Ella decía que ella se sentía y era bienaventurada, decía, y me llamarán todas las generaciones bienaventurada.
pero era un sentir propio de María. En ninguna manera es una enseñanza doctrinal del Señor Jesucristo. Pero de todos modos, acerca aunque, de esto aunque que se le diera a llamara María. bienaventurada, ella no está diciendo, me van a adorar todas las generaciones. Es distinto, Es distinto. César, Pero mire, exactamente. otra definición, porque hay varias definiciones que también nos ilustran acerca de lo que es una letanía. La Biblia edición guadalupana de Juan Strosbinger lo menciona de la siguiente manera. En el diccionario católico, que está en la parte última de la Biblia, dice, una oración que consiste en una serie de invocaciones y súplicas que se recitan en la iglesia por los sacerdotes y los fieles. Actualmente se recita mucho lo que es una letanía llamada lauterana, Así es. en la cual en aquellos años cuando se escribió este diccionario solamente se conocían 47 títulos. Hoy como los llamados. tradicionales, hoy vemos que superan la cantidad de 60 o más de 60, porque ya hay muchos títulos que han sido agregados conforme el paso del tiempo y conforme los papas han creído convenientes agregárselos. Pero se llama lauterana porque es por una virgen que viene de Loreto. Sí. Precisamente decimos, porque aquí decimos una invocación, estamos diciendo de que no solamente cuando hablamos de la letanía de San María, no quiere decir que específicamente, aunque ellos dicen que se la dan a María, pero en realidad se la dan a las diferentes advocaciones que tienen de la que ellos dicen que es María, representada en diferentes formas. En este caso, la Virgen de Loreto, del santuario La Virgen de Loreto, y por Sí, eso así es. recibió ese nombre de letanía lauterana, por Loreto. Habían sido dadas a ella. Exactamente, estaban dando dadas a ella y en ese santuario, y por eso recibió ese nombre. Pero si tomamos, por ejemplo, otra definición que está en una página de internet, que es la de devocionario.com, dice ahí, es una letanía, es una plegaria formada por una serie de cortas invocaciones que los fieles rezan o cantan en honor. Aquí ya no solamente dicen a la Virgen, sino que cantan en honor a Dios, de la Virgen o de los santos. Así es. Entonces, pero en pocas palabras, la letanía es un conjunto nosotros decíamos de títulos porque en realidad eso es, pero es un conjunto de invocaciones que llevan ciertos títulos que ellos dicen que le corresponden a María, aunque obviamente no es a todos los santos, aunque de todas maneras cumplen cierto papel, pero no tienen todos los títulos que le dan a María. María es la número 1, aunque también hay santos que dicen que pueden interceder así como lo hace María, pero no se les da el completo, podemos decir, pues ahora todo lo que a María se le da en los santos. Por eso incluso hasta en lo que es el culto, a María le dan un culto diferente, que es el de hiperdulía, o sea, superior al que se le da a los santos, que es el de dulía. O sea, entonces estamos hablando de que ella tiene una superioridad incluso sobre los santos. Pero hay que entender esto, César, que este tipo de advocaciones, como ellos lo manifiestan así en su vocabulario católico, dicen que son advocaciones a todo este tipo de títulos, pero realmente hay que entenderlo. En el vocabulario tradicional que nosotros conocemos no son más que adjetivos calificativos, como tú, por ejemplo, cuando en tu persona quieres decirle algo agradable a tu madre, le dices, madre, qué buena eres, madre, qué hermosa eres, madre, qué querida. Entonces, lo que estás ahí, lo único que estás haciendo es calificar una cierta actitud que tú miras en ella. Entonces, lo que en sí son esta serie de cosas que le están mencionando, estas famosas letanías, hermanos, ciertamente son adjetivos calificativos que la gente, que los hombres le han querido dar, pero que ya lo habías resumido tú, ciertamente resumen una sola personalidad. Adjetivos y trabajos que dicen que desempeña María. Así es. Porque no solamente es hablar de que María es esto y esto y esto y aquello, sino ella también tiene un trabajo que desempeñar. Así es. Y que ahí, pues no solamente es un calificativo. Por ejemplo, dicen ellos, María es abogada, María es intercesora, María es la mediadora, María es corredentora, María es... Entonces ahí ya son, por ejemplo, actividades o cosas que desempeña María. En cambio ya la mayoría de ellos, casi el 90%, sí son calificativos. Muchos se repiten, por ejemplo, María es madre de muchas cosas, María es reina de muchas cosas, María es una virgen de muchas cosas. Incluso hay uno que es
de todas las demás diferentes advocaciones o caracterizaciones, eso es una advocación, una caracterización de cómo pintan a María en otro lado, dependiendo del lugar. Incluso ella es virgen de las vírgenes, o sea, incluso es superior a todas las demás vírgenes que hay. Entonces, eso es una letanía. Y aquí hay, por ejemplo, esta palabra letanía se ha hecho también muy común en una frase porque ha sido de la manera en que se recita. Por ejemplo, las personas que son católicas pues saben a qué nos referimos. Cuando ellos van al rosario o rezan esta letanía, lo hacen de una manera continua en la cual las personas parecen que están oyendo lo mismo, porque es algo, como algo muy repetitivo, ¿verdad? Entonces, de ahí salió una frase para las personas que hablan mucho y no se callan. Por ejemplo, cuando una persona está hable y hable y hable y hable y hable y hable y hable, o molestando a una persona diciéndole lo mismo todo el rato, todo el momento, hay personas que han dicho o han tomado esta frase para decir, mira, ya cállate con tu letanía, porque ya me cansaste. Entonces, ¿por qué? Porque toman algo como una comparación de cómo ellos rezan el rosario o repiten toda esa serie de invocaciones, que es muy largo, que incluso las personas tienen que tomar continuamente aire para estarle diciendo, porque no lo dicen de una manera pausada, tienen que decirlo con cierta entonación, con cierta pronunciación, y van de alguna manera pues repitiendo y repitiendo y repitiendo y repitiendo los diferentes títulos o puestos que tiene María. Pero yo me pongo a pensar, por ejemplo, decimos nosotros, si a una persona, aunque obviamente aquí le dicen de diferentes maneras, pero de todas maneras nos estamos refiriendo a la misma persona. Claro. Aunque yo les diga madre de esto, madre de aquello, madre del otro, o le diga virgen de esto, de aquello y del otro, y le diga reina de esto, de aquello y del otro, me estoy refiriendo a la misma María. Pero si a mí como persona alguien me dijera por 50 veces que yo hiciera algo, ¿cómo me sentiría? Porque lo mismo que le dicen a María es lo que le están diciendo. Señora de esto, si estamos hablando de un velorio y están hablando del muerto, dicen ruega por él. Y lo dicen una letanía y ruega por él, y ruega por él, y ruega por él. O sea, yo me pongo a pensar, si a alguien le dijeran tantas veces lo que tiene que hacer, ¿cómo se sentiría? Sí, César, yo quisiera decirte algo que estamos tomando porque hablamos también de la Escritura. Y realmente esas letanías no existen en las Sagradas Escrituras. Y menos a María. Menos. No vamos a encontrar en la palabra de Dios nada. Yo lo que encontraba, César, es una palabra que decías, aboga por nosotros. Cuando en el libro de Juan nos habla el Señor, que dice, lo voy a leer, dice en la primera de Juan capítulo 2, versículo 1, dijo, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y luego dice el apóstol, y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre. Y agrega, ¿a quién tenemos abogado? No dice a María, dice abogado tenemos a Jesucristo el justo. Aclara. Yo en ninguna parte de la Escritura he encontrado que diga que tenemos abogada a María. Sí, No, por eso, por eso mencionaba yo, hermano, que solamente se quedan en adjetivos calificativos, porque ciertamente, dice César, es que son los trabajos que ella tiene, pero como no encontramos nosotros testimonio bíblico de esto, como no es doctrina del Señor Jesucristo, no podemos considerarlos nosotros, personalmente, considerarlos como que verdaderamente son personalidades de ella, sino simplemente son adjetivos calificativos que las personas le dan, porque bíblicamente no habla en sí de que ella tenga ningún poder, mucho menos, como usted bien lo decía, sea abogada nuestra. Sí, las Escrituras claramente indican que solo hay un mediador entre Dios y los hombres. Entre Dios y los hombres. Pero a pesar de esto, el catolicismo se ha empeñado en robarse este título, porque no encuentro otra palabra, ¿verdad? Robarle el título que las Escrituras nos enseñan que Dios le dio solamente a una sola persona, Señor, sí, a su Hijo, para hablar con base ahí en 1 de Timoteo 2:5 también lo habla, en donde habla solamente de un solo mediador entre Dios y los hombres. Pero hoy en día, aquellos que son un poquito conocedores de las letanías, entre ellas se van a encontrar en que María
también es mediadora. Y quiero referirme un poquito históricamente hablando, que ella no fue la primera que fue conocida como tal, porque acordémonos que estos son atributos paganos, Así que es. la Iglesia Católica de alguna manera se fusiló de otros países, de otras culturas, Digámoslo a así, los los cuales usurpó. De los otras usurpó, creencias. de otras creencias, de otros grupos que también practicaban este tipo de religión de idolatría. Exacto, aclaremos que eran religiones contrarias a lo que verdaderamente era el cristianismo, eran Es que religiones el paganas. catolicismo todavía no existía. De hecho, Exacto. las primeras menciones que se hacen a María, como, o sea, que se le dan estos títulos, vienen a partir de Constantino. Pero quiero mencionar que aún en estas primeras veces en el que se le trataba a María de dar un culto, los mismos católicos lo rechazaban y lo denunciaban. Porque lo que denunciaban era que no estaba bien que se le diera un culto a María. Y quiero hablar un poquito después del intermedio de dónde provienen verdaderamente estos títulos que la Iglesia Católica ha usurpado o se ha robado de otras culturas, César. Así es, entonces ya vamos a ir ahorita a la intermedio de nuestro programa, tenemos mucha información. Quédese con nosotros, estamos completamente en vivo aquí en Los Ángeles en su programa Nosotros Conversamos. Regresamos un momento. En el 900 de AM estamos presentando Nosotros Conversamos. Por favor, no le cambie. Para mayor información acerca de la Iglesia La Luz del Mundo, usted puede encontrarnos en 112 North Arizona Avenue, el este de Los Ángeles, área 323-267-1901. 785 Junípero Avenue, Long Beach, California, área 562, 439-5938. 379 East Orange Grove, Pasadena, California, área 626-432-8658. 310 Calle Cuarta Sur, Redlands, California, área 909, 768-4943. 212 Santa Ana Boulevard, Santana, California, área 714-542-3256. Continuamos en este subprograma Nosotros Conversamos, donde estamos platicando de un tema muy interesante que son las letanías. Queremos recordar que estamos en este subprograma en vivo, transmitido en el 900 AM de Radio Cali aquí en Los Ángeles, o a través de nosotrosconversamos.com, en el cual estamos completamente, transmitiendo para ustedes en este subprograma Nosotros Conversamos. Pero entonces estamos hablando de las letanías. Mencionamos que una letanía es una serie de invocaciones que los católicos le dan a María. Estábamos viendo antes del corte que el origen no procede de Dios, como ellos dicen, porque al decir ellos que Dios le ha dado esos títulos a su madre, como le llaman ellos, de María, pues totalmente un gran error, ¿verdad? Y decíamos una pregunta al inicio de nuestro programa para las personas que se acaban de conectar con nosotros. ¿Será correcto llamarle a María con toda esa clase de adjetivos calificativos? ¿Será adecuado mencionar que ella tiene trabajo, tiene encomiendas o Dios le ha dado en cierta forma pues parte de lo que Dios tiene, o sea, y de lo que le dio en realidad a su hijo? Pues quédese con nosotros, estamos platicando de esto. Nos comentaba Isaías antes del corte que vamos a platicar un poquito ahorita del origen, ¿verdad? De cómo surgieron todos estos títulos que actualmente le dan a María. Sí, porque algunos de ellos sí son creación de algunos jerarcas católicos que a través de la historia le han ido agregando a las letanías que de inicio ya tenía María. Pero quiero mencionar que esto no es nuevo. Las letanías ya eran conocidas por los pueblos paganos, que también ellos le adjudicaban a sus dioses. Y yo mencionaba una de ellas porque la de mediadora
la que también tiene la María de Guadalupe, no es de ella en sí originalmente, sino que la Madre Diosa en Babilonia era conocida con el nombre de Milita, y el significado de Milita es precisamente ese, de mediadora. Pero este título pasó a la iglesia, ¿verdad?, apóstata romana, la cual hasta el día de hoy habla de María como la mediadora. Este es uno, históricamente hablando, de dónde provino este título, letanía de mediadora. Otro de los títulos que proviene del paganismo antes de que existiera la Iglesia Católica Romana fue el de la Reina del Cielo. Si ustedes buscan, ¿verdad?, en las páginas que les han dado aquí mis compañeros, en las letanías, se van a encontrar que una de ellas es precisamente esta, la Reina del Cielo. Pero en ninguna parte, en ningún lugar del Nuevo Testamento, se dice que María, la Madre de Jesús, sea o tuviera que ser nombrada como Reina del Cielo. Pero en donde sí encontramos este nombre de Reina del Cielo es precisamente a un paganismo que había en el pueblo babilónico también, y ahí ustedes lo pueden leer, ¿verdad?, en Jeremías 44, en el versículo 17 y en el 19, y en Jeremías 7, 18 y 20, ahí ustedes van a encontrar este título que se le da a una imagen pagana en el pueblo de Babilonia, conocida como la Reina del Cielo. Pero ¿quién la tiene hoy en día? La Virgen de Guadalupe. Entonces, no es algo que a ella Dios le haya otorgado, no, es más bien que cuando la Iglesia Católica Romana inició su conquista, porque no fue evangelismo, inició su conquista de los pueblos alrededor de ella, al pueblo que ella conquistaba, también ellos de alguna manera se quedaban con el culto que tenían estos pueblos y solamente les daban otro nombre, solamente les daban otra cara, solamente les daban otra forma, pero al final de cuentas permanecía el mismo paganismo. Sí, hermano Isaías, fíjese que en eso de las letanías decía mi hermano Ramón que es un adjetivo calificativo y esto significa describir la manera de ser de una persona, pero yo entiendo con esto la manera de ser de una persona que yo conozco en vida, ¿sí me entiende? Entonces si María, la que fue la madre de Jesucristo, vivió hace casi 2000 años, a este tiempo ahorita yo como me atrevo a decirme, por ejemplo, en las letanías dice Santa Madre de Dios, Santa Virgen de las Vírgenes, y luego sigue diciendo Madre de Cristo, Madre de las Iglesias, Madre de la Divina Gracia, Madre Purísima, Madre... Hermanos, son como cerca de más de 50 adjetivos, más de 60 adjetivos calificativos que se le dan a una persona que realmente, pues, ¿qué podemos decir? No conocimos en este tiempo. Así es, hermano, y pues si no la conocimos y la Escritura, como ya bien lo decíamos, no habla en forma doctrinal, el mismo Señor Jesucristo no habló en forma doctrinal sobre la adoración a ella o el tal reconocimiento a ella, pues si Él no lo dice y nosotros no la conocemos o no la conocimos realmente, pues estamos contraviniendo la enseñanza cristiana real. No, y no solamente, César, se robaban los títulos que los pueblos paganos conquistados por Roma tenían, sino que incluso también se robaban parte de las imágenes. Por ejemplo, en el libro de Babilonia, Misterio Religioso, nos habla de la diosa egipcia Iris. Esta diosa egipcia Isis es frecuentemente representada como una persona que está parada en una luna creciente con 12 estrellas alrededor de su cabeza. Adivinen qué. ¿Quién también tiene esta misma ilustración? Sino que solamente es una, o sea, le quitan un poquito de una y se la ponían a Guadalupe, le quitaban otro poquito de otra y se la ponían a ella, le quitaban un título a una y se la ponían a ella. Y es por eso que hoy en día tenemos un sinnúmero de letanías a María, porque incluso, como ellos lo llaman, incluso esto fue adoptado para María, pues casi en todas las iglesias católicas romanas del continente europeo y aún ahorita en el americano y en muchos otros, los cuadros de María que se representan es así, con una luna
y con estrellas. Pero esto, históricamente hablando, era como se conocía a la diosa egipcia Isis. Pues de hecho, mi hermano, ya hemos hablado en otras ocasiones acerca de este tema, cuando Constantino, ¿verdad? En ese imperio que él desea formar y en esa unión de cultos religiosos, desea formar uno solo, pues lo que hace él para no desairar de alguna manera, digamos, aquellos todos lugares que él había conquistado, ¿verdad? De cada uno de estos lugares conquistados, Constantino toma, ¿verdad? Para formar una religión, toma ciertos tradicionalismos, cultos tradicionales de la gente, que sin importar a qué, perdón por la expresión, a qué ídolo, a qué figura o a qué mono se lo estaban dando, él las toma como propias para formar en sí una religión. Y esta religión, pues, es la que nosotros conocemos como la famosa Iglesia Católica Romana. Y es un sistema, mire, es que era un Exactamente, sistema tan fácil. exactamente. ¿Para qué le voy a conquistar quitándole, destruyendo toda su tradición? Simplemente la añadía. Exacto, ¿Para exacto. qué iba y mataba a todo un pueblo para destruir un culto babilónico o pagano o por ejemplo en Éfeso que adoraban a la diosa Diana? ¿Para qué? Simplemente le daban permiso, síguelo haciendo, le daban otra forma, le daban otro título y era lo mismo, seguían. Sí, así es, pues nosotros sabemos perfectamente lo que dice la historia, que el pueblo de Jerusalén, después del cristianismo, fue conquistado por los musulmanes. Entonces, después de estos, de ahí proviene el famoso nombre del que ya hemos hablado nosotros anteriormente, el nombre de Guadalupe. Claro, que ya Guadalupe es pronunciado en el castellano ya de esta manera, Guadalupe, pero es un nombre que viene del musulmán, Del árabe. del árabe en sí. Entonces, pues ahí nos confirma exactamente lo que usted, el punto que usted está exponiendo, hermano Y Isaías. mire, yo quería comentar también otra cosa que es muy importante. Hay títulos que se han, como ya lo estamos mencionando, tomados de otras culturas, Así es. en los cuales se creía de otra forma. Y hay otros que se han agregado ya así por papas. Pero lo que a mí me llama la atención es que entre los papas que existieron, por ejemplo, en algún tiempo, había algunos que las tomaban como algo bueno, pero había otros que no estaban de acuerdo en que se le hiciera tanto rezo de manera, por ejemplo, a la Virgen. Por ejemplo, el Papa Pío V fue el que abolió las que hasta que en ese entonces había. Entonces ya, por ejemplo, si ya hablamos después, en el siglo XV y en el siglo XVI, las letanías marianas dice que empezaron a multiplicarse, pero obviamente ya habían sido abolidas por Pío V. Para 1500 dice que ya fue cuando decimos que fueron creadas la serie de letanías en el Santuario de Loreto y que por eso recibe el nombre de letanía lauterana. Pero aquí lo que me sorprende también es que, por ejemplo, Pío V no estuvo de acuerdo y las quita, las abolió, dice claramente. Pero Sixto V también las aprueba en 1587 y que incluso dice que dio indulgencias a las personas que la rezaran. Pero más tarde, decimos el 6 de septiembre, el Papa ya Clemente VII las prohíbe porque él consideraba algo exagerado todo lo que se le hacía a María. Así es. Y exagerado. Exagerado. Es, realmente. Entonces, estamos viendo, por ejemplo, ahorita estoy mencionando a 3 papas. Uno lo quita, otro lo pone y otro lo vuelve a quitar. 3 hombres que se supone son de Dios, 3 hombres que se supone son dirigidos por Dios, y que uno le parecía bien, otro decía, no, quiten eso, ya es mucho ya. Y sin embargo vemos que otros también ya posteriormente lo siguieron haciendo hasta la actualidad, y que le fueron agregando más, como Juan Pablo II le agregó también la de reina de las familias, madre de las familias. Mire, esto así? nos muestra una cosa. Muchas veces los creyentes católicos, ¿verdad?, tratan a la autoridad papal como verdaderamente infalible. Esto ya lo hemos mencionado algunas otras ocasiones. Pero aquí no estamos leyendo un dato. Yo estoy leyendo un dato que, por ejemplo, Clemente VIII le dio un título, ¿verdad?, de Madre Inmaculada, pero no fue por inspiración divina, ¿verdad? Y lo digo porque, pues, fue simplemente a petición de un rey.
a petición de un rey. Entonces aquí no es no es la idea o la inspiración de Dios, sino la petición de un rey, el cual fue Felipe IV, ¿verdad? Él dijo que para los dominios hispánicos el 12 de septiembre de 1767 se le fuera incluida a estas letanías la famosa advocación de Madre Inmaculada. Entonces yo lo quería mencionar, hermano, porque ciertamente aquí nos habla acerca de que aunque que estas letanías, estas advocaciones, estos adjetivos calificativos, como los quieramos entender, se los han venido poniendo los hombres a algo que ellos mismos crearon. Lo que decía el hermano Isaías, aparte de la base principal que son las advocaciones a las diferentes dioses e imágenes de las diferentes culturas anteriores, ¿verdad? Aquí las que se agregan son por sentimentalismos propios de un gobernante. Entonces nada tiene esto de Dios. Esto nos da una muestra que verdaderamente son a caprichos de gobernantes, y ni siquiera los gobernantes de la Iglesia Católica, porque como le menciono como referencia, Felipe IV, ¿verdad?, hace una petición a Clemente VIII y le dice que incluya en las letanías la advocación de Madre Inmaculada para los dominios hispánicos. En el pueblo fenicio, otra de los títulos que se conocían allí era el de Nuestra Señora de los Mares. Acordémonos que los fenicios es un pueblo que está a las orillas de hecho, Fenicia era como el puerto de Corinto, que era muy famoso porque es ahí donde desbordaba todo el comercio. En el mar Mediterráneo. Todas las embarcaciones venían ahí. Fue un pueblo muy poderoso y ellos tenían ahí a su diosa madre conocida como Nuestra Señora de los Mares. Pues este título también hoy en día se le conoce también a María de Guadalupe, también se le adjudica a ella. O sea, es otra representación de que otro de los que se robaron y se lo ponen también a María de Guadalupe. Así es, entonces estamos nosotros viendo todo esto, que en realidad todos son títulos que le dan a ella. Así y Papa, ¿qué ha pasado? Le han puesto más. Decíamos, por ejemplo, León XIII, el Papa número 13, le puso Reina del Santo Rosario y Madre del Buen Consejo. Benedicto XV le puso Reina de la Paz. Pío IX le puso Reina concebida sin el pecado original. Y ya vemos que este Papa precisamente fue el que definió claramente el dogma de la Inmaculada Concepción, en la cual pues enseña eso, que María fue concebida sin el pecado original. Pío XII, que ya después decimos en 1950, lo declara como el dogma de la Asunción de María. Entonces pues él lo declara como él definió. Notemos algo, Pío IX, como definió el dogma de la Inmaculada Concepción, pues entonces ya se incluye en la letanía que María es madre concebida sin culpa, o madre concebida sin el pecado original. Pío XII, en 1950... Interrumpa, hermano, aunque ciertamente, pues ya hablando de esto, no es el tema, pero ya lo hemos hablado otras veces, nunca hemos sabido ni nos ha hablado ninguno del público para manifestarnos en sí cuál es el pecado original, ¿verdad? Ya es otro tema, pero ahorita me recuerdo yo de esto porque dicen reina concebida sin pecado original, ¿verdad? Y usted está hablando acerca de quién se lo dio, que fue exactamente Pío IX, ¿verdad? Y él mismo fue el que hace el dogma. Y Pío XII, define el dogma de la asunción corporal de María al cielo, y entonces ya se introduce o se incluye en la letanía reina asunta, o sea, llevada al cielo por Dios. Pablo VI le llama Madre de la Iglesia, y aunque eso lo vamos a hablar yo creo que en el día de mañana con más tiempo, dice Madre de la Iglesia y Rosa Mística. Y Juan Pablo II le llama Rosa o Reina de las Familias. Es uno de los más nuevos, ¿verdad? Pero decíamos nosotros, todo esto viene no porque Dios, porque si realmente viniera de Dios, desde que vivía María, se le hubiera conocido de esa forma. Mire, algo que yo estoy notando aquí, que ya lo he notado muchas otras veces, es que el hombre conoce que para que un ser se forme forzosamente tiene que haber la unión de un varón y una mujer, ¿verdad? Aquí la iglesia, oye, esto lo traigo, hermano, a comentario por la situación esta que dice que ella es madre de la iglesia. Entonces, según en el concepto de los hombres, en la naturaleza de los hombres, para formar algo, para concebir algo, forzosamente tiene que estar la mujer y tiene que estar un varón, ¿verdad? Pero en este caso, el único que es verdaderamente padre de la iglesia,
¿verdad? Es el Señor. El Señor Al único Jesús. que se le dio ese título. Y no hay nada más. El Señor no es como nosotros, el Señor nuestro Dios Todopoderoso no tiene los conceptos que tenemos nosotros los seres humanos. Él lo formó todo por Él, por su sola voluntad, y no necesitó de ningún otro género. Estoy hablando en sí, no necesitó de una mujer como lo necesita el hombre, que para crear y formar cualquier cosa, como lo repito, necesita una mujer y necesita un varón, ¿verdad? Pero entonces, pues como esta gente no comprende en sí el poder supremo, absoluto, santo de nuestro Dios, que Él no necesita de nada más para crear algo, ellos en su comprensión forzosamente también le quieren dar a María madre de la iglesia, así como Jesucristo, para que esto sea formado de alguna manera, porque no aceptan que todo este poder solamente lo tenga y sea dado solo al Señor Jesucristo. Es algo que pero es un concepto humano. Y hay que dejar Es bien una en percepción claro, desde el punto de vista de la naturaleza humana, hay que entenderlo. dejar bien en claro que es la Iglesia Católica la que en realidad al parecer es el que le quita, ¿verdad? Así Todos es. estos atributos, tanto al Hijo como al Padre. Así es. Así Pero es. en realidad, desde el principio es conocido que es Satanás, el Así diablo, es, ¿verdad? así es. La serpiente antigua, como la llaman las Quiere escrituras. robarle la gloria a Dios. Es él. La Iglesia Exactamente, Católica, que es exactamente. solamente la cara, ¿verdad? La El que medio. da la cara, el medio que el diablo tiene hoy en día para robarle todos estos títulos a Al Hijo de nuestro Dios. Dios, al Hijo de Dios. El verdadero cristiano sabe y conoce que el Señor Jesucristo, Él es el camino, Él es la verdad Y Él es la y Él vida. es la vida, el verdadero cristiano. Pero una de las influencias y de las cosas conocidas que precisamente está en la iglesia que no es del Señor es precisamente el paganismo. Exactamente. Y hermano. algo que lo denuncia es precisamente el numeroso, las numerosas imágenes que tienen para quitarle la honra y la gloria a nuestro Dios y dárselo a algo que por naturaleza no es Dios. Y está mencionando algo muy importante, hermano, Isaías, porque realmente yo te invito, Radio Escucha, a que analices, a que pienses. Todo lo que nosotros estamos sacando, la información, está en los libros y son de la misma Iglesia Católica. No tratamos de ofenderte a ti, porque sabemos que hay personas muy buenas que están buscando a Dios realmente, pero desafortunadamente han caído en manos que no tienen misericordia. Gente Su sin única escrúpulos. gente sin escrúpulos que solamente lo que buscan son sus ganancias. Eso es lo único que les importa a ellos. Yo sé que Radio Escucha que nos estás en esta tarde escuchando, en esta noche, pues tú puedes tomar los libros, lee, investiga. Sabemos que esto a veces viene por tradición, pero es importante que tengamos en cuenta que esto no es de Dios. Y realmente, cuando las cosas son de Dios, son dirigidas por Él. Pero esto vemos a través de los años, los papas han quitado o han puesto, con un solo fin, ganar más dinero. Así Y es. Así es. Y de una manera muy sutil quieren quitarle porque La- no lo hablan abiertamente. Directamente. O sea, ni siquiera lo hacen así como, pues, tratándolo, porque obviamente si así nos damos cuenta que esto no es de Dios, si lo hicieran tan abiertamente. Yo quiero mencionar el libro que a veces ya hemos mencionado en otras ocasiones, que es el de Amatuli, Diálogo con los Protestantes, en la página número 66, donde está escrito por Flaviano Amatuli Valente, decimos que es el fundador de un grupo que se llama Apóstoles de la Palabra. En el capítulo número 8 de su libro, Diálogo con los Protestantes, en la página 66, dice él: María. Sin duda María tiene un lugar muy especial en el plan de Dios y en el plan de salvación que Dios estableció desde toda la eternidad. Al ser destinada a ser la madre de Jesús, el único Hijo de Dios se transformó en la criatura más grande. Entonces, yo quisiera mencionar algo que ya menciona Amatuli en la parte ya, pues en la parte de esta hoja que estamos mencionando, que dice: por eso María es el modelo de todo cristiano. ¿En quién? Pongámonos a pensar en esto. ¿En quién está diciendo la Iglesia Católica que pongan su vista?
ya no en el blanco perfecto que decía el apóstol Pablo, que es Cristo, sino dice, por eso María es el modelo de todo cristiano, que al recibir el llamado de Dios está invitando a responder con generosidad en su espíritu de fe y obediencia. Y lo menciona hablando de los que no creen en María, dice, ¿y qué pasa? Que tantos hermanos separados no quieren saber nada de María. A ver, imaginemos, o sea, ellos tratan de tener esa imagen maternal para llamar a las personas. Y luego hacen creer que los demás no la queremos. O sea, Amatuli dice en su libro, pero hay hermanos separados que no quieren saber nada de María, tratándola como una mujer cualquiera y buscando cualquier pretexto para atacarla. Entonces yo les pregunto aquí a los que estamos en el panel, ¿estaremos haciendo lo que dice Amatuli? O sea, ¿realmente no queremos saber nada de María? ¿Realmente este programa lo usamos para atacarla? ¿Para hablar mal de ella? ¿Para difamar su persona? ¿O qué queremos hacer con este programa? O sea, porque Amatuli aquí nos está dando a entender, o sea, y nos dice, por ejemplo, a nosotros, que nosotros no queremos saber nada de María. Él tratando de defender y poniendo obviamente en contra a los católicos, en contra de las demás personas. Dice, un motivo más para darnos cuenta que ellos andan mal. Ojalá que estas breves reflexiones sirvan para invitarlos a reflexionar y abandonar un poco su actitud tan poco cristiana. Y él empieza a dar según sus razonamientos del por qué sí se tiene que dar ese reconocimiento a María. Pero decimos nosotros, realmente estos títulos, ¿de quién será realmente el propósito, como decía él, de quitarle la gloria a nuestro Dios? Amén. Estamos hablando que es de Satanás, pero ellos no lo ven así, sino que él con mucha astucia quiere decir, no, miren, los que no la quieren son ellos, miren, es nuestra madre. Y tratan de usar ese sentimiento maternal para atraer a las personas. Dicen, pues ¿quién no va a querer a su madre? Y obviamente el que habla en contra si alguien habla en contra de la madre propia de uno, pues uno se molesta. Entonces ya la ponen como la madre de todos ellos, y el que habla mal en contra de ella, aunque no sea estar hablando mal de ella, pues es meterse con algo muy sagrado, y por eso las personas de alguna manera pues se molestan mucho y se enojan tanto. Entonces, pero eso es para que veamos la sutileza con que ellos trabajan. Sí, hermano, y ya lo mencionábamos, y queremos ser muy explícitos con nuestros radioescuchas, que nosotros no no estamos insultando a María, no es que no le reconozcamos, pero nosotros le reconozcamos su habilidad o su bendición que Dios le otorgó simplemente como un vaso útil que le agradó a Dios, como un vaso. ¿Qué es lo que hacemos, queridos redescuchas, con un vaso a mí que me agrada para tomar el agua? A mí lo principal para mí es el agua de ese vaso. Entonces yo tomo el vaso y como lo voy a ocupar para tomarme esa agua, pues lo limpio, lo purifico y me tomo el agua. Y el agua es la que me hace el provecho. A mí no me hace el provecho el vaso. Y esto es doctrina, porque sí, ciertamente el Señor la escogió como vaso principal, pero no la puso a ella como salvadora. Eso es lo que nosotros queremos dejar en claro, que aquí le están dando un título que realmente no le corresponde, sino que solamente le corresponde, ya lo mencionaba el hermano César en el texto, que solamente hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo. Y esta palabra es clara, dice, un solo mediador entre Dios y los hombres. Y esto lo digo porque en la explicación de las letanías que ellos dan, en la advocación donde dicen Madre de la Divina Gracia, ellos dan una explicación y dicen, Dios ha dado a María una misión trascendental para la salvación de la humanidad. Y dan como texto Lucas 1, 26, 38. Y yo ya les explicaba lo que aquí está haciendo el evangelista Lucas, ¿verdad? Solamente está dando a conocer lo que la interlocución entre el ángel y María, cuando María recibe la presencia del ángel que le viene a anunciar esta bendición de ser favorecida por Dios. Pero en ninguna manera el ángel ahí es explícito y le dice que ella va a ser la salvadora del mundo, porque en la siguiente advocación que ellos dicen, Madre Purísima, dicen, la maternidad de María respecto de nosotros, dicen, no es simbólica. Dice, o puramente moral, dice, verdaderamente, y esta es una afirmación que ellos hacen y hay que tener cuidado, querido Radio Escucha, porque dicen, verdaderamente María es nuestra madre, porque nos ha dado una vida nueva, la vida de Cristo. Y yo me pregunto aquí, de acuerdo a esta explicación en el concepto que ellos dan, dice,
María es nuestra madre porque nos ha dado una vida nueva, la vida de Cristo. Que el Señor Jesucristo, propiamente Él en su persona, no tuvo la capacidad de dárnoslas que necesitó a María para que ella nos la diera por Él. Aquí el que nos dio esa bendición de recibir al Señor Jesucristo como nuestro Salvador es el Dios y Creador de todas las cosas. No María, que vuelvo y repito, fue solamente un vaso que Dios escogió para traer esa agua de vida. Entonces el Salvador es el Señor Jesucristo. Mire, hermano, ya hay mucha información, pero ya el tiempo se nos terminó. Agradecemos a las personas que hayan estado con nosotros. Los esperamos el día de mañana en este subprograma. Nosotros conversamos y que Dios sea el que los bendiga. Dios los bendiga. Dios los pague, Dios los bendiga. Nosotros conversamos. No es un programa más, es un verdadero acto de radiocomunicación humana. El fundamento de la doctrina del Señor Jesucristo a la luz de las Escrituras. Los jóvenes te esperan en la próxima emisión a las 9. Nosotros conversamos. Conversaciones inteligentes.